que hay una columna que hoy publica en su columna estrictamente personal Raimundo Rivapalacio. Yo no sé si sea esta una referencia directa hacia nosotros, pero aquí va. Yo lo que le pregunto en redes sociales, don Raimundo, ¿esto que escribió es un ataque personal a nosotros porque estamos insistiendo en la lista de columnistas chayoteros o de plano le ardió? Y le voy a leer completita la columna porque creo que, pues sí, la referencia es a sin censura. Hoy, fecha de hoy, 18 de marzo, lunes 18 de marzo de 2019, estrictamente personal de Raimundo Rivapalacio, titulada Campañas de Odio. En una plática que dio el 28 de febrero en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó tener listas de 15 columnistas que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto recibieron alrededor del total del presupuesto de comunicación, alrededor del cuarto del total del presupuesto de comunicación, por lo que cada uno de ellos habría recibido 1,000 millones de pesos. Ninguno de ellos entraría en la lista de los multimillonarios de Forbes, pero no estaría nada mal. Cada uno de ellos habría generado al día 2.7 millones de pesos. Con ese dinero en la bolsa, todos o la gran mayoría de ellos habrían estado en condiciones de comprar el medio para el cual trabajan o garantizar la vida de generaciones de su familia. En una entrevista posterior con la revista Contralínea, Ramírez Cuevas añadió que esos pagos no solo fueron por publicidad, sino por asesorías de imagen y menciones favorables al gobierno de Peña Nieto en columnas y noticieros. Dijo tener contratos de ello, aunque dejó ver que están incompletos porque muchos pagos se hicieron sin que mediara documento alguno. Lo que revelan sus palabras es que tiene una miscelánea de cosas como convenios de publicidad que son regulados por normas y por los que se pagan impuestos, contratos adicionales por otros rubros con sus correspondientes cantidades y los impuestos que hay que pagar, así como un alto volumen de pagos que no tienen manera de documentarse, de los que tienen pruebas. Ramírez Cuevas declinó dar los nombres de las personas aludidas, pero Contralínea publicó su propia lista, que viene de una relación imprecisa y tendenciosa publicada previamente en la misma revista, donde los enumera. Quien esto escribe aparece en el primer lugar de la clasificación y adjudica a cada uno de ellos la inverosímil cifra de ingresos individuales por 1,000 millones de pesos. Algunos periodistas están convencidos de que se la dio Ramírez Cuevas, quien ha dado muestras de temeridad acusatoria, que cuando menos pareció avalar lo dicho en la publicación porque no sintió necesidad de una corrección contextual a lo difundido o un deslinde siquiera. Hasta ahora no se ha dado o no se sabe de algún periodista de los aludidos que haya sido víctima de robo o secuestro, al ser 1,000 millones de pesos una cifra bastante atractiva para jugar el riesgo de un crimen. Lo que sí provocó fue una renovada campaña de difamación en las redes sociales, con nuevos memes circulando en Twitter y Facebook con las fotografías de cada uno de los millonarios de Ramírez Cuevas acusándolos de corrupción. No es nuevo. Personas asociadas a Morena o cercanas a él llevan meses difundiendo mensajes de odio, calumniando y difamando columnistas. En cerca de 6 meses de campaña ininterrumpida, según una empresa que hizo un somero análisis de Twitter, más de 5,5 millones de retweets fueron hechos sobre la primera lista denominada de chayoteros, la palabra que en el argot periodístico mexicano es equivalente a corrupto, y sobre una segunda lista fabricada donde los llamaron guachicoleros, palabra convertida hoy en eufemismo de criminal. La imputación que acompañó esas listas era que, como estaban vendidos al gobierno de Peña Nieto, ocultaron críticas y callaron ante la corrupción o el robo de combustible. Son palabras que casi textualmente ha repetido el presidente Andrés Manuel López Obrador y que con diferente fraseo habló Ramírez Cuevas en Contralínea. En las hemerotecas y videotecas o en las búsquedas simples en la red se podría corroborar que los señalamientos son falsos. Puede haber diferencias en los niveles de crítica a Peña Nieto y a su gobierno, y ellas también pueden compararse en los trabajos de los periodistas, pero de lo que a simple memoria uno puede alegar es que todos, sin excepción, llevan años refiriéndose al robo de combustible. Las difamaciones y las calumnias no tienen sustento en el trabajo periodístico, sino en la construcción de la idea de que ese grupo, donde la coincidencia es que nadie es incondicional del presidente o está al servicio del vocero, es corrupto.
Esta idea ha sido sembrada de manera sistemática por años, pero se intensificó en 2018 y se profundizó en 2019, que corresponde al patrón de demolición de instituciones que ha seguido el presidente López Obrador. La semana pasada, el Laboratorio Interdisciplinario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, dio a conocer un estudio sobre tendencias y tipologías en Twitter durante los 2 primeros meses de este año, y entre otros hallazgos se encontró la permanencia de una narrativa de la prensa como enemiga a través de 16 comunidades en esa plataforma y un centro generador de discusiones desde donde salen las campañas de mensajes virales que buscan la estigmatización a medios de prensa convencionales y periodistas de larga trayectoria. Curioso, de carreras profesionales no habla nadie. El trabajo de convertir todo en cenizas para de ahí reconstruir el nuevo régimen de la Cuarta Transformación tiene como motor las campañas de odio en las redes sociales que hasta recientemente se habían quedado en el mundo virtual. La semana pasada, sin embargo, alguien les dio un empujón para que saltaran al mundo real, con insultos a los periodistas que cada madrugada cumplen profesionalmente con su trabajo de registrar las comparecencias públicas del presidente. Una crónica publicada la semana pasada por Mariana León, quien cubre la presidencia para El Financiero, describe cómo algunos youtubers que utilizan esa plataforma para dar opiniones y en muchos casos servir de altoparlantes para difamar, que fueron identificados en el estudio del ITESO, convocaron a sus seguidores afuera de Palacio Nacional, donde esperaron a los reporteros que tienen asignada la cobertura de las comparecencias de López Obrador para que salieran de Palacio Nacional e insultarlos. Alejandro Lelo de la REA, uno de los periodistas con más experiencia que acuden diariamente a esa comparecencia y que se cuentan entre quienes aportan calidad a la información con sus preguntas, denunció la agresión como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión. Tan mal está México que ya hasta cubrir las conferencias de prensa del presidente puede ser motivo de agresiones para los periodistas, dijo Lelo de la REA, que es director de Círculo Digital, que aglutina 18 portales multitemáticos. Lo digo porque el 13 de marzo un grupo de youtubers que en Palacio Nacional les han concedido acceso a las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador llevaron a sus seguidores, quienes terminaron agrediendo a los periodistas. El ITESO identificó a varios de quienes magnifican estas campañas de odio, que en la víspera de la agresión a los periodistas se tomaron fotos con Ramírez Cuevas en Palacio Nacional, y alertó que ese tipo de ataque podría hacer que las voces críticas necesarias en una democracia se replieguen dada la virulencia de los ataques. El mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación ya tiene solicitudes de intervención, pero no ha hecho nada aún. El tema del acoso a la prensa empezó a saltar las fronteras, pero a Ramírez Cuevas no parece preocuparle. Él aprieta el acelerador, como se aprecia en las comparecencias matutinas del presidente, donde planta preguntas sustentadas en calumnias que presuntos periodistas hacen a López Obrador. El presidente evade la respuesta directa, pero avala el fondo. Dice que respeta la libertad de expresión, pero las señales van en camino opuesto. Esta confrontación apenas comienza. No sé si lo último sea una advertencia o sea un pronóstico, pero yo desde aquí le quiero ofrecer a Raimundo Rivapalacio, a menos que piense que este cacahuatito llamado Sin Censura no está a su altura, no está de acorde a su grandeza, a su imagen, pero yo le ofrezco a Raimundo Rivapalacio porque soy el periodista que ya en 2 ocasiones le ha planteado al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras que dé a conocer la lista de los columnistas beneficiados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y en esa lista se encuentra usted, don Raimundo Rivapalacio. Le ofrezco este espacio para debatir. Si usted no fue chayotero, no es chayotero, no vendió su verdad, no vendió su silencio, no ha sido un periodista sicario, pues habría que nada más demostrar cuánto fue lo que le pagó el sexenio pasado a usted. Si no fueron 1,000 millones, ¿cuántos fueron? ¿900? ¿500? Y con mucho respeto lo digo porque si usted cree que es un dinero bien habido, no tendría que darle respuesta a nadie. Pero en este momento histórico, sí consideramos muchos que en el sexenio pasado, algunos que recibieron las bendiciones de Peña Nieto, callaron o golpearon a sueldo. Si exagero, si usted me demuestra que estoy mal, me disculpo con usted. Le cerramos el tema. Es más, retiro el término chayotero de este programa. Pero dé la cara.
no se tire al suelo, se haga la víctima y ataque también, porque además, mire, yo no aparecí en esa fotografía con Jesús Ramírez Cuevas, pero sí estuve ahí, sí estoy ahí y sigo poniendo el dedo en la llaga con el tema del chayoteo. Y además, porque ya esta campañita perversa de televisoras y de periódicos nos meten a nosotros en este concepto de los youtubers. Está bien. Si nosotros somos periodistas youtubers, ojo, no se le olvide, don Raimundo Riva Palacio, aunque le cueste un poquito más de trabajo, somos sus colegas. Si quiere demeritar la labor de uno que otro porque no es periodista, mire, yo no voy a meterme en esa controversia. Pero aquí usted sí se sienta, conste, no piensen mal, aquí usted sí se sienta a platicar con periodistas, con preguntas duras. Y solo por si se refería a Vicente Serrano de Sin Censura, en eso de plantar preguntas que el presidente evade, si se refería a mí por la pregunta de los chayoteros, en la que usted aparece, aunque diga que no lo merece, a mí no me paga nadie, y a mí no me planta nadie preguntas, y a mí no me manda línea absolutamente nadie. Y como yo soy el que pregunta sobre la lista de chayoteros, porque los otros no tendrán interés o autoridad moral, pues, ¿por qué no me va de una vez confirmando o refutando el hecho de que usted aparezca en la lista? Con mucho respeto se lo digo, don Raimundo Riva Palacio. Mi querido Toño. Sí, bueno, yo quiero decir esta parte muy importante de estos comentarios que constantemente hace Raimundo Riva Palacio, ¿no? Es un Raimundo Riva Palacio que incluso comparó algunas de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador con la gran mentira nazi, ¿no? Por ejemplo, y que bueno, ya aquí en Sin Censura, en ediciones pasadas, lo platicamos también, ¿no? Cómo es que se va de bruces con sus comparaciones históricas o sociológicas, ¿no? Y que simplemente develan el pseudointelectualismo que enfrenta a este personaje, un Raimundo Riva Palacio, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, la verdad es que creo que vamos a esperar sentados si es que realmente pudiéramos tener algún tipo de conversación periodística, algún tipo de entrevista con un Raimundo Riva Palacio, porque él lo menciona muy bien, o sea, ya desde un principio discrimina, y esa es la realidad, en su columna discrimina a los periodistas digitales, a los periodistas independientes, especialmente la parte digital. Y le voy a decir por qué. Justo en esta columna que acaba de compartirnos Vicente sobre Raimundo Riva Palacio, habla claramente sobre el medio que tiene Alejandro Lelo de la Rea, ¿no? Que él mismo lo dice, es un medio digital, pero, y hace la aclaración, un medio digital con segmentos noticiosos y etcétera, como diciendo, ok, es un medio digital, sé que nosotros en los medios grandes, entre comillas, en los medios tradicionales, rechazamos lo que sea digital, ¿no? Pero este señor, Alejandro Lelo de la Rea, tiene un medio muy reconocido en el internet, tiene varios segmentos y etcétera, ¿no? Y a lo mejor no se reuniría con un Vicente Serrano o con un Antonio Ruiz porque pues precisamente no tienen el gran medio digital, que la verdad yo no he escuchado hablar por cierto, de Alejandro Lelo de la Rea, o porque no se apellidan Lelo de la Rea, no son hermanos o parientes de los más poderosos que existen en México. Y más adelante les voy a leer también la columna que hoy publica en sinembargo.mx San Juana Martínez, que ha llevado a muchos youtubers a también cuestionar a San Juana Martínez, para que vea que estamos en todos lados, estamos tratando de darle información para que usted haga su propio juicio. Habrá cosas en las que estoy de acuerdo con San Juana, habrá otras cosas en las que definitivamente no estoy de acuerdo con San Juana Martínez, perdón.